salud, a propósito del tema de la pandemia que ha facilitado y ha acelerado los temas de digitalización. Desde Sby Group, una compañía que tiene 21 años en el mercado, vamos a comenzar a compartir con ustedes estos temas a partir de hoy. Para comenzar con la agenda, queremos aprovechar que nos está acompañando el fundador y presidente del grupo para que les extienda un saludo en esta tarde. Adelante, Oscar. No sé si Oscar está en silencio, si Sebastián le puede activar por favor el micrófono. No. Qué pena, estaba hablando solo. Ya. Adelante, Oscar. Ok, me escuchan. Buenas tardes nuevamente para todos. Mi nombre es Oscar Quintero, cofundador de Sby Group. Sby es una iniciativa que nació hace más de 20 años. Nacimos con los datos y nacimos con una necesidad específica de protección de datos. Y hemos trabajado mucho en los datos, en lo que tiene que ver con la seguridad, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, que era el tratamiento que se le venía dando a los datos durante toda la existencia. ¿Cuánto hace que existen los datos? Los datos existen, lo que hace que existe la humanidad. Lo que realmente ha cambiado es el tratamiento de los datos. El tratamiento de los datos. Y si nosotros revisamos, todo lo que nos mira alrededor son datos. Entonces, yo he aprendido a no mirar personas, sino mirar datos. A no mirar empresas, sino mirar datos. Pero es paradójico porque los datos siempre han estado ahí, desde toda la existencia. Hoy día, en la cuarta revolución industrial, lo que se ha revolucionado es el tratamiento de los datos y por eso nosotros hemos adoptado un concepto que se llama la transformación digital basada en los datos. Y mire que tiene mucho sentido. Cuando hablamos de dígito, o sea, los datos que son, ¿cuál es la mínima unidad de información? Son ceros y unos. ¿Y qué son los ceros y unos? Dígitos, dígitos binarios, ceros y unos. Entonces no pueden estar desligados los ceros y unos, que son los que componen la información, ¿ya? Como resultado del buen tratamiento adecuado de los datos. Y esto es muy técnico y tranquilos que lo único que habla técnicamente soy yo, porque precisamente los que van a hablar enseguida es de cómo darle el uso a los datos sin que sea un tema de ingeniería, sin que sea un tema de bits y de bytes, que es como ha venido evolucionando el tratamiento de los datos. Entonces, hablamos de bits, de código binario, de unos y ceros, que es como se ha venido trabajando hoy los datos y la información, pero de un tiempo para acá muy corto, el mercado nos ha llamado y las compañías nos han llamado a entender. Perdón. Okay, creo que hay que... Listo, muy bien, gracias. Entonces, es supremamente importante entender la importancia que toman los datos y el tratamiento de los datos, que es parte de lo que vamos a trabajar ahora, y por eso yo no puedo pensar de que voy a tener transformación digital, ¿ya?, si yo no tengo el control de los datos y el gobierno de los datos. Entonces hay una gran diferencia y poco a poco lo vamos a ir aprendiendo en lo que se ha hecho hasta el día de hoy, que es gestionar los datos, ¿ya? Y cuando hablamos de gestionar los datos, es lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Sistemas de correo, sistemas de mensajería, herramientas de ERP, o fichas técnicas, lo que son las hojas de vida, hojas clínicas. Son datos, son información, fichas técnicas que han sido administradas, pero realmente no han sido gobernadas, y es parte de lo que nosotros queremos compartir, cómo ha cambiado esa forma de visión de los datos y cómo la vamos a gobernar. Entonces, por eso adaptamos el mensaje que tenemos en pantalla.
Si no hay gobierno de los datos, no vamos a poder hacer transformación digital. Sí, tienen que ir de la mano, porque yo no puedo transformar lo que no gobierno, lo que no tengo el control pleno de punta a punta. Entonces, nuevamente les agradezco que nos puedan acompañar durante estas sesiones que han venido liderando Albeiro y Luz, de la mano del equipo de comunicaciones con Sebastián. Esperamos que este contenido sea de su agrado y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo, nuevamente. Oscar, muchas gracias a ti por este saludo y aprovechando las personas que han ingresado mientras hablabas, bienvenidos a todos y todas. Nos alegraría mucho que nos ayudaran con quizás tres favores en la parte técnica, ayudarles que durante la presentación, primero trate de mantener su micrófono apagado, en silencio, para que no nos afecte la grabación. Segundo, a propósito de la grabación, al finalizar se les estará enviando a los respectivos correos que ustedes nos han enviado. Tercero, nos ayudaría mucho para poder tener visualización de ustedes en el perfil con el cual ustedes han ingresado, poder que ustedes nos coloquen su nombre. Veo algunas personas que aparecen con el nombre y otros aparecen ingeniero de soporte, ingeniero de sistemas. Nos gustaría mucho que pudieran editarlo para saludarlo con su nombre. Y por último, si usted tiene alguna pregunta durante esta presentación, le agradecemos lo haga a través del chat de esta plataforma. Durante la presentación, Sebastián, que es nuestro líder de comunicaciones, va a estar consolidándolas y al finalizar vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, vamos entonces a continuar con la presentación. Este es el contenido que vamos a ver hoy. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar un poco de tendencias, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió con la COVID con respecto a la aceleración en el tema de información y vamos a hablar un poco sobre algunas iniciativas que podemos hacer. Como pueden observar, es mucha la información que tenemos para compartirles hoy y de manera inicial decirles que hoy creemos que será una introducción a una relación que queremos comenzar a construir con ustedes, ya que como compañía con 21 años de experiencia tenemos mucha experiencia, mucha capacidad del talento humano, grandes aliados tecnológicos como nuestros fabricantes internacionales para sumarle mucho valor a los retos, necesidades, oportunidades o amenazas que hay en su organización. Por eso esperamos que hoy, con la información que vamos a compartir con ustedes, se sientan motivados a comenzar a construir con nosotros un ecosistema de trabajo colaborativo en el cual ustedes se sientan con confianza de escribirnos al correo, al WhatsApp, llamarnos. Estamos prestos, tanto Luz Estela como Oscar, como Albeiro y todas nuestras organizaciones del grupo SBAI para ayudarles. En ese orden de ideas, entonces, queremos comenzar. A propósito que estamos grabando esta presentación y luego va a estar disponible para todos ustedes y otras personas que quizás no pudieron llegar a este encuentro, queremos comenzar intentando estandarizar un poco la información con respecto a los conceptos. Cuando hablamos de transformación digital, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a cómo el mundo de hoy está teniendo transformaciones, está teniendo impactos económicos y sociales derivados de lo que llamamos la digitalización. Y esto se logra gracias al uso de nuevas tecnologías digitales. Algunas tienen el nombre de tecnologías emergentes que han aparecido recientemente y también se usa mucho el concepto de tecnologías exponenciales. Esto en razón de la velocidad con la cual se actualizan y también a la velocidad de generación de datos como tal. Y el tercer elemento, cuando hablamos de transformación digital, tiene que ver con los datos. Y los datos
que es el corazón de la digitalización, en razón que ellos son los que nos permiten no solamente captarlos, sino analizarlos, procesarlos, almacenarlos y con ellos poder desarrollar nuevos productos y servicios. En cada una de las diapositivas, creo que en todas usted va a encontrar el marco de referencia de la conceptualización que estamos presentando en esta conversación. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, nos estamos refiriendo a unas relaciones que se dan en los tres componentes que hablé anteriormente. Entonces, hablamos que el concepto de digitalización tiene que ver con la conversión de estos datos y los procesos análogos que se desarrollan hacia formatos que pueden ser entendidos y manipulados por máquinas. A propósito de que Colombia está recién ingresada en la OCDE. La OCDE es una organización internacional donde están los principales países desarrollados y está una línea de política para que estas naciones o países que están afiliados a ellas empiecen todo el proceso de aceleración tecnológica. Pero también las relaciones tienen que ver con lo que mencionamos anteriormente y es el uso de estas tecnologías digitales. Estas tecnologías digitales que más adelante las vamos a ver de manera rápida, para mencionar algunas como inteligencia artificial, como machine learning, como el almacenamiento en la nube, entre otras, nos posibilita convertir cada vez más estos datos y los procesos a estos formatos como tal que necesitamos para transformar la información. Más adelante, Luz Estela nos va a hablar los ejercicios prácticos de esta conceptualización que les estoy haciendo en el sector de la salud. Y por último, las relaciones con los datos. Estas relaciones dan un origen a una serie de capacidades para la innovación. A este auditorio tan especial, compartirles que los datos, como nos decía Oscar, siempre han existido en la humanidad. Entre otras, para los que somos profesionales de la salud, saben ustedes que nosotros solo podemos tomar decisiones con base en los datos que tomamos a través de diferentes instrumentos y que reportamos en los registros de información. En la historia clínica, los datos es la fuente de información para nosotros poder tomar decisiones. Por eso los datos toman mucha relevancia ahora que entramos en esta era digital. ¿Cuál es el resultado de relacionar la digitalización, las tecnologías digitales y los datos? El resultado es posible impacto en la profundización de las diferencias sociales e inequidad. Esto en términos prácticos, ¿qué es? Ejemplo, a propósito de la pandemia, como lo vamos a ver más adelante, la telesalud en Colombia existe desde el año 2010, pero nunca se había implementado ni se había desplegado con tanta fuerza como se ha hecho ahora fruto de la pandemia de la COVID. ¿Y eso qué ha permitido? Y en el futuro se va a quedar la telesalud, disminuye las brechas, diferencias sociales e inequidad, porque hay personas que en nuestro país, Colombia, tan rural, es difícil que tenga acceso para poder ir a un centro de salud, a un hospital público y tener la parte de prestación de servicios de salud. Obviamente complementario al tema de la telesalud, quizás usted, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, nos cambió también la realidad y estamos en el teletrabajo. Interesante conocer cuántas de ustedes están en estos momentos desde su casa. Qué bueno que nos compartan a través del chat, pero también se aceleró el proceso de la teleeducación. Ahora, las tecnologías digitales, como ya lo mencionamos, algunas de ellas, ellas permiten ser habilitantes para la agregación de valor en la economía. Por supuesto, en la medida que los celulares se han convertido en equipos modernos, más inteligentes, comparados a aquellos con los cuales empezaron en los años 90, que solamente nos servían para llamar y quizás grabar los números telefónicos, como son smartphones o dispositivos inteligentes que nos permiten no solamente tomar fotos, nos permiten grabar archivos, registrar datos, etcétera, etcétera.
este celular o estos dispositivos, adicional a las tablets y otros elementos, nos permiten convertirse en instrumentos que generan valor. En el caso de la salud, como les mencionaba anteriormente, tanto para la telesalud, si tenemos un paciente que tiene un dispositivo, pues podemos llamarle a través del WhatsApp o a través de cualquier plataforma que el paciente pueda descargar con su aplicación. Entonces, a eso nos referimos, que esa tecnología se convierte en habilitante para agregar valor. ¿Qué valor le está generando al paciente? Pues la comunicación, y adicional a la comunicación, la posibilidad de tener acceso a servicios de salud con este nuevo modelo que es la telesalud y la telemedicina para el caso de Colombia. Sin duda también generadora de nuevos negocios, porque cuando tenemos nuevas tecnologías, caso ejemplo de la inteligencia artificial o de los algoritmos o el machine learning, pues usted y yo como profesionales de la salud o personas o profesionales que trabajamos en este sector, empezamos a encontrar nuevas oportunidades para mejorar la prestación de los servicios o para que nuestra organización sea más eficiente o para que podamos desarrollar nuevos productos y servicios. En próximos encuentros estaremos compartiendo con mayor profundidad algunas iniciativas que hemos desarrollado y algunas que estamos acompañando. Ejemplo, procesos de telesalud con base en la tecnología blockchain. Entonces, esos son los nuevos negocios que se están desarrollando. Y sin duda es la puerta de entrada a un nuevo concepto que ha tomado mucha fuerza, que es la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Por eso se dice, y lo plantea también este autor que vemos ahí en referencia, la transformación digital es una característica de la cuarta revolución industrial. ¿Debido a qué? Debido a que permite la explotación de estas tecnologías digitales, ya que nos permite, como lo anunciamos anteriormente, generar valor, generar nuevos negocios y asimismo generar nuevos productos y servicios. Pero no debemos limitar al concepto de la cuarta revolución industrial solamente al concepto de la digitalización. Y como profesional de la salud me siento complacido de estar conversando con ustedes de este tema, porque saben ustedes muy bien que a partir de la Ley 100, el proceso de acceso a la salud como derecho fundamental en conexidad con la vida, con el derecho a la vida, permitió que la salud se convirtiera en un proceso democrático, ¿cierto? El acceso a los servicios de salud antes era un privilegio de unos pocos y la prestación o la atención al acceso para las personas más pobres o con vulnerabilidad era bastante difícil. Yo quiero compartirles que como profesional de la salud tengo claro que la cuarta revolución industrial en su concepto, más allá del proceso de digitalización y como aparece muy bien en esta definición, es la aparición de nuevas tecnologías que nos están fusionando tres aspectos fundamentales y es el mundo físico, o sea, el mundo real, ejemplo, tu consultorio, el hospital, la sala de urgencias, etcétera, etcétera. Esto se está uniendo con el mundo digital y con el mundo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que desde cualquier lugar del mundo, una sala de cirugía puede estar teniendo un brazo robótico llamado Da Vinci y ahí están uniendo tanto la tecnología como el mundo físico y en un lugar remoto puede estar operando a una persona en una zona rural en caso de urgencia. Esto es bien interesante mencionarlo porque para los colombianos, los profesionales de la salud, que sentimos que la ley 100 generó un impacto negativo, fruto de aspectos que no ameritan hablar en este encuentro, yo quiero decirles algo y alertarlos y más desde el espíritu reflexivo y constructivo. La cuarta revolución industrial va a traer efectos extraordinarios para el sector salud, pero también va a traer efectos catastróficos para el sector y para los profesionales si no adaptan esta nueva realidad y que por fortuna se ha acelerado fruto de la pandemia de la COVID. Entonces aquí estamos viendo un poco más cómo estos tres mundos, tanto el físico, el digital y el biológico,
se fusionan con las tecnologías en el marco de la cuarta revolución industrial y entre otras con dos aspectos bien interesantes, y es la velocidad con la cual no solamente se están generando los datos, sino también la velocidad con la cual se están actualizando los sistemas de información, los software y los dispositivos tecnológicos que se están creando actualmente. Por eso, el año pasado, nuestro país, Colombia, saca un COMPES, que el COMPES son documentos técnicos de política pública que los elabora el Consejo de Ministros y traduce Consejo Nacional de Política Económica y Social. Estos documentos COMPES son los que dan la hoja de ruta para el desarrollo en el país en cualquier vertical, y en este caso para el desarrollo económico y tecnológico, el año pasado sacó el COMPES 3975, en el cual involucran como política pública el proceso de transformación digital basado en la inteligencia artificial. ¿Y esto se da fruto de qué? Fruto de tomar como referencia aspectos técnicos como el que ustedes ven en la pantalla de esta presentación. Y quiero leérsela literalmente porque menciona este autor que el uso generalizado de la inteligencia artificial, debido a que aumenta el potencial de las máquinas para entender y manipular los datos derivados de la digitalización, incluso muchas otras tecnologías propias de esta revolución dependen del desarrollo de la inteligencia artificial. Esto explica que las estimaciones de Gartner, que es una firma consultora con más de 50 años que está permanentemente monitoreando el desarrollo de las principales tecnologías, señala Gartner que a 2020, o sea, al presente año, antes de que ocurriera la pandemia, decía que la inteligencia artificial será prioridad para más del 30% de los CEOs de las empresas encuestadas a nivel mundial, y que las habilidades más demandadas serán aquellas relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Qué queremos mencionar con esto? Que hoy usted va a encontrar en todas las verticales o en todos los sectores de la economía, para este caso la salud, la inteligencia artificial estaba proyectada que para el presente año iba a tener un fuerte impacto en el respectivo sector. Y por eso Colombia saca el COMPES 3975 y por eso estamos llamados todos los sectores, y en este caso el sector de la salud, a estar observando cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operacional, para mejorar la relación con nuestro cliente, usuario o paciente, para el caso de la salud, o para desarrollar nuevos productos o servicios. Con base en esto, SBile, una compañía de 21 años en el mercado, ha creado, como lo mencionó nuestro fundador y presidente del grupo, un modelo de transformación digital que está basado en un modelo bien especial. Pero antes de continuar, me gusta mucho en las conferencias que doy sobre este tema proyectar esta imagen. Y yo quisiera hacerle la pregunta, ojalá pudiéramos estar en cuerpo presente para ver sus rostros y escuchar sus voces. Quisiera preguntarle, ¿usted qué ve en esa imagen? ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué ve usted ahí? Muchos dirán, Albeiro, estoy viendo dientes, Albeiro, estoy viendo hombres, estoy viendo mujeres, estoy viendo rangos de edad, estoy viendo razas, estoy viendo color en los ojos, estoy viendo tipos de piel, estoy viendo una serie de características que finalmente para nosotros son datos. Eso que usted está viendo ahí es la expresión final de unos datos que se encuentran en el genoma humano. Por eso Oscar muy bien decía que en todo espacio donde se encuentra, él lo que ve son datos. Y cuando tú y yo estamos relacionados con nuestro cliente, usuario o paciente para nuestro sector, nosotros finalmente lo que estamos viendo es datos, y cuando llega a la consulta o tenemos un contacto con él, estamos pidiendo datos para poder tomar decisiones. Entonces, imagínense que esta gráfica son personas, son pacientes y son una diana, y nosotros identificamos los datos, y esos datos nos permiten describir al paciente, estos datos nos permiten posterior a ello analizarlos, estos datos nos permiten luego tomar decisiones estratégicas para tratarlos de acuerdo a lo que hemos identificado en él, si es un tema de carácter administrativo o si es un tema
del proceso de salud de enfermedad, trazamos los objetivos de tratamiento como tal o el objetivo de intervención hasta finalmente lograr una satisfacción, bien sea si es una PQRS de carácter administrativo o bien sea si era un proceso de enfermedad que logramos restaurar hacia la salud y hacia el bienestar del paciente. Nuestro modelo de transformación digital basado en los datos se caracteriza en tener en cuenta a la persona como factor fundamental de las organizaciones, bien sea si es un cliente interno o si es el cliente externo. Segundo, la organización, la cual tiene que movilizarse en todo ese proceso de culturización y de transformación, y que antes de que llegara la pandemia nosotros hablábamos de esto y para confesarles era como si estuviéramos hablando sobre desierto o terreno árido, porque muchos decían, nos están hablando de futurismo, pero hoy por fortuna, gracias a la COVID, vemos que esto se ha acelerado y es el día a día. Y este modelo aplica no solamente para el sector de la salud, sino para cualquier otro sector de la economía. Y en esta hoja, ruta de transformación, queremos entregarles el siguiente paso a paso que ustedes deben hacer en su vida personal, en su área de trabajo o en su organización, si usted es directivo de alguna de estas entidades que se han inscrito a este webinar. Y es, para usted hacer un proceso de transformación digital, tiene que pensar en ir más allá de la parte digital. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar estos 4 aspectos de lo que nosotros proponemos, y por eso ponemos de fondo esa imagen de la naturaleza tan especial, porque las transformaciones se dan de manera permanente en nuestro mundo natural, en la vida como tal. Y lo primero que nosotros proponemos que debemos hacer en las organizaciones, en el área donde trabajas o en esta vida, es primero desarrollar un análisis estratégico de tu entorno. Con base en ese análisis estratégico, que vamos a ampliar un poco la información a continuación, lo que tú luego tienes que hacer es delimitar si el core del negocio, o sea, lo que definiste, que te estás dedicando en estos momentos, debo continuar o debo hacer un proceso de cambio, un ajuste. Y sin duda la pandemia de la COVID a todos, inclusive los profesionales, nos ha llevado a hacer un análisis y realmente un cambio, un ajuste de nuestro core del negocio, y eso es lo que se ha posicionado con una palabra que voy a decir y creo que todos hemos dicho, y es: estamos o tenemos que reinventarnos. Usted se ha reinventado y muchos se han reinventado fruto del análisis estratégico del entorno y de las realidades. Y esto nos va a permitir, en el modelo que estamos presentando, tener en cuenta los datos, porque los datos siempre han existido, pero han sido, llamémoslo así, para muchos sectores como algo que no ha tenido mucho valor. De hecho, han estorbado, porque dice, tengo muchos datos en papeles físicos y eso me está acumulando mucha información, pero esos son datos que nunca procesaron, nunca almacenaron y nunca los vieron como hoy tienen protagonismo, que son activos ocultos que existían en las organizaciones y hoy tienen la posibilidad, fruto de la digitalización o de vivir una era digital en la cual yo personalmente tengo mi smartphone, tengo mi computador, tengo mi tablet, tengo mi dispositivo, y cada vez más tomo registro de datos, captura de datos en un tema digital y menos en papel. Entonces, al analizar esos datos, yo ya puedo, con base en ese ajuste del core de negocio que he hecho, desarrollar nuevos proyectos, nuevos productos o nuevos servicios como tal. Ahora, ¿cómo hacemos este análisis estratégico del entorno? Queremos proponerles que en este sector, el sector de la salud, debemos hacer 3 aspectos fundamentales, y uno de ellos es: tenemos que observar el marco normativo. Y quiero que usted me acompañe en esta presentación que estamos haciendo, que tiene una fuerte y poderosa analogía a algo que hacemos de manera permanente como profesionales de la salud, como científicos que somos, porque estudiamos el cuerpo humano, independiente si eres enfermero, si eres odontólogo, si eres médico o cualquier área de la salud. Somos científicos porque tratamos con el cuerpo humano y nos basamos en el método científico. Entonces, mire que lo primero que tenemos que hacer es, en nuestra organización, en nuestra área, en nuestra vida personal, porque muchos
que están en sala son profesionales independientes, nos lo permite la legislación profesional, son profesionales liberales. Entonces lo primero que tienes que hacer es un análisis del entorno, y eso nos implica desde el marco normativo estar permanentemente conociendo qué nos dice el país, qué nos dicen las diferentes entidades que nosotros debemos conocer para bien cumplir, porque es de obligatorio cumplimiento, o bien sea porque es un requisito para yo establecer mi negocio o mi vida profesional. Y en el lado izquierdo de su pantalla usted va a observar en colores 3 documentos que debemos tener en cuenta como mínimo en este marco general estratégico desde el marco normativo general. Y el primero es el COMPES 3920 del año 2018. ¿Y por qué de nuevo les hablo de los COMPES? Porque a veces el sector de la salud ha estado ajeno a tener una mirada general de la economía y solamente se ha enfocado en el propio sector, en el sector de la salud. Y como ya le mencioné, el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y son los que dan la hoja de ruta de desarrollo del país. Pues muy bien, en el año 2018, este COMPES, que es el 3920, dio la hoja de ruta alrededor de que el país iba a hacer un desarrollo alrededor de los datos. ¿Un desarrollo qué? Un desarrollo de carácter económico. Así que invitarles a que lean y profundicen un poco en este documento. Pero alineado con esto, cuando llega la actual presidencia de la República, saca su Plan Nacional de Desarrollo, que como usted bien lo sabe, empieza a generar unos procesos de transformación bien interesantes, y uno de ellos es la Alta Consejería para la Transformación Digital. Este gobierno, y una de las características que tiene el actual presidente, usted lo sabe muy bien, ha tomado como bandera el tema de la economía naranja y todo este tema de las tecnologías, empieza a marcar una hoja de ruta para nuestro país, y hechos como tal que en la ciudad de Medellín sea el epicentro de uno de los centros de la cuarta revolución industrial en el mundo, el quinto centro. Y como les mencioné ahora, el COMPES 3975 del año pasado, que da la hoja de ruta para generar la transformación digital enfocada, mis queridos colegas y amigos de esta sala, enfocada a la inteligencia artificial. ¿Por qué a la inteligencia artificial? Porque varios actores internacionales, entre ellos el que le mencioné ahora, la firma consultora Gartner, y también el desarrollo de las corporaciones tecnológicas, empezaron a enfocarse en que esta tecnología emergente es la que mayores oportunidades en el corto plazo, para el 2020 y para los 2 años que siguen, es la que mayor desarrollo va a tener. Pero, ¿cómo aplicamos esto al marco normativo del sector salud que tenga afinidad con los datos? Pues en la columna derecha usted va a observar solamente de manera rápida con respecto a la historia clínica. La historia clínica, en el 1995, saben ustedes, tenemos la resolución madre que tiene que ver sobre cómo se maneja la historia clínica, pero la ley 2015 del 31 de enero del 2020, o sea, está fresca, está caliente. Yo creo que esto ustedes saben mucho más que yo. Salió una nueva norma y habla de la historia clínica electrónica y el modelo de interoperabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos camino a que la historia clínica terminará siendo un registro en el cual, si yo estoy en Medellín o en Bogotá, si voy a acceder a los servicios de salud como paciente en cualquier lugar del país, esa historia clínica tiene acceso el profesional de la salud o la institución prestadora de servicios que me está atendiendo. Esto es fantástico y tiene que ver gracias al desarrollo de las tecnologías que estamos teniendo. Pero como les mencionaba también anteriormente, la telesalud en el año 2010 ya existía como marco normativo, pero estaba muy poco implementada. Curiosamente, el año pasado, casi como advirtiendo que se venía un proceso de aceleración tecnológica, sale la resolución 2654, que es la que casi 10 años después reglamenta esta ley 1409 y empieza ya a dar hoja de ruta conceptualmente qué es la telesalud, qué es la telemedicina, cuáles son las categorías, cuál es habilitante y cuál no es habilitante. Y posterior sale la resolución 3100, que es el nuevo marco de habilitación, donde define puntualmente, solamente para mencionar de información general,
que la telesalud no es habilitante y da una hoja de pauta cómo se presta, pero la telemedicina sí es requisito que sea habilitada por las instituciones prestadoras de salud que quieran prestar servicios como tal. Y como hecho anecdótico también a propósito de la pandemia, sale la resolución 0521 del año 2020, que es el marco normativo que el Ministerio de Salud da para que se dé atención a las personas que están siendo afectadas por la COVID y en especial las excepciones para un proceso de habilitación extraordinaria a las entidades que necesiten poder prestar los servicios de salud a través de telesalud y telemedicina en marco de la pandemia de la COVID, porque se necesitaba rápidamente estos procesos de habilitación. Y no menos importante, y lo presentamos de manera intencional, la ley 1581 del año 2012, la cual da el marco general de la ley de protección de datos de información. Y a propósito de la COVID, decirles, mis queridos amigos de esta sala tan especial, que todo lo que estamos hablando y todo el desarrollo del sector salud a partir de la tecnología hacia donde va, tiene que estar regido no solamente al cumplimiento de la norma que nos permita movilizarnos en nuestro sector, sino a todo el despliegue de marco normativo que tiene que ver en la protección de datos para nosotros poder desarrollar esto que estamos soñando. Entonces, para poder transformarme digitalmente, ¿qué tengo que hacer? Un análisis del entorno, y desde el entorno tengo que mirar el marco normativo. Aquí solamente algunos ejemplos especialmente relacionados con los datos. Pero el otro aspecto que tengo que observar para poder hacer el proceso de transformación es hacer un análisis con respecto a qué está pasando en el mundo en el componente tecnológico. Y tecnológico a propósito de las nuevas tecnologías emergentes o exponenciales que le he presentado. Sabemos muy bien que el sector de la salud es un área que maneja equipos biomédicos, tiene alta tecnología, pero acá nos estamos refiriendo a estas nuevas tecnologías y por mencionar algunas de las que están ahí, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, el Big Data, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y con base en eso, estar observando y monitoreando qué desarrollos se están haciendo, y con base en eso yo como organización, como profesional o como actor del sistema de seguridad social en salud, decir, esto cómo me afecta a mí y cómo se puede convertir en una oportunidad o en una amenaza. Por eso, nosotros queremos invitarlos, como una compañía que tiene 21 años en el mercado, a que observen el mapa completo de todo esto que estamos hablando y entender que en el corazón de esto está lo que se llama los riesgos. Sin duda, el desarrollo tecnológico y el proceso de aceleración de la era digital, fruto de la COVID, es una realidad y se va a quedar. Esto nos trae algunas amenazas y algunos riesgos, y es todo lo que tiene que ver con ciberataques, la ciberdelincuencia, el secuestro de la información, la pérdida por acción o por omisión, y especialmente en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. El principal factor de daño, vulneración, es el factor humano. Por eso nosotros colocamos en el corazón, en el centro de esta diapositiva que ustedes ve ahí, que no solamente afecta para el sector de la salud, sino para cualquier sector de la economía, la palabra riesgos. Y no es para que nos dé temor, nos angustiemos, nos preocupemos, sino para tenerlo claro. Hacia allá va el mundo, ya estamos en él, vamos a tener un proceso de aceleración, pero no obviemos los riesgos, porque si no lo hacemos, si no lo mencionamos acá, no estamos siendo responsables, y no queremos que el día de mañana, aunque estamos dispuestos a hacerlo, mis queridos amigos de esta sala, a que si usted no tomó los protocolos adecuados para proteger su información, para guardarla, para asegurarla, nos estén llamando para decir, Albeiro, Oscar, Luz, Estela, no seguí los protocolos, no atendí el consejo. Un compañero de trabajo recibió un mail, lo engañaron y nos han secuestrado toda la información. Necesitamos hacer el backup, la recuperación, hacer el trabajo para recuperar este siniestro. Muchas veces podremos ayudarles, pero otras veces les diremos toda la información se ha perdido, y como lo hemos mencionado, el principal activo de una organización se llama los datos. Para ir terminando y darle la palabra
Luz Estela, en el análisis estratégico, después de ver la parte normativa, después de ver el entorno tecnológico, después de ver los riesgos que estos nos presentan, pues tenemos que hacer uso de alguna metodología de análisis estratégico. Y aquí la más conocida como la DOFA, después de hacer esta revisión de análisis de contexto que he compartido, pues nos tenemos que sentar a analizar y hacer un cuadro interno donde digamos, bueno, qué fortalezas tenemos con respecto a la nueva era que acaba de llegar, a la reactivación económica que vamos a tener a partir del 1 de septiembre, con qué debilidades quedamos después de estos 8 meses de esta circunstancia de pandemia como tal, y a nivel externo, bueno, qué amenazas se nos vienen, pero también qué oportunidades hay. Y con base en eso, pues tenemos que trazar las estrategias como organización, como área de la organización o como persona natural, y es decir, ok, si he identificado unas fortalezas, debo mantenerlas. Y quiero siempre empezar por lo positivo. ¿Qué fortalezas tengo y debo mantenerlas? Tengo algunas debilidades y como tengo control en ello, tanto como con las fortalezas, porque es algo interno a la organización, entonces debo rápidamente mejorar las debilidades. Y con el factor externo, con el cual no tengo control, pero sí puedo mitigarlo, entonces rápidamente tengo que entrar a controlar o eliminar las amenazas y asimismo, con respecto a las oportunidades, definir cómo las voy a aprovechar. Estoy seguro que así como mi vida, como la parte profesional, como la parte laboral, nuestra organización, y creo que no hay ninguna persona ni ninguna organización que fue afectada por esta pandemia. Usted y yo también hemos vivido momentos difíciles, pero esta situación de contingencia a través de la COVID nos está trayendo grandes oportunidades. Entonces, esta primera parte que es introductoria nos permitía entrar en un contexto, en una estandarización, para ya introducirnos en lo que tiene que ver los datos afines al sector de la salud y cómo en estos 8 meses el sector de la salud se movió alrededor de los sistemas de información. Entonces, damos un saludo muy especial a nuestra compañera Luz Estela Ruiz, ingeniera con más de 25 años de experiencia en este sector, y nos va a compartir cómo se manejaban los datos antes de que llegara la pandemia, cómo se manejaron con respecto a la pandemia y cuál es el futuro de los datos en este sector. Así que, Luz Estela, gracias por estarnos acompañando y bienvenida. Muchas gracias, Albeiro. Buenas tardes para todos. Me disculpo porque tengo una voz un poco extraña, pero espero no tener ninguna dificultad en la presentación. Bueno, yo creo que Albeiro nos abrió el panorama frente a todo lo que está ocurriendo y a todas las oportunidades que se vienen o que llegaron con la pandemia. Para algunos esto ha sido catastrófico, pero para otros creo que ha sido solo oportunidades. Todo depende de cómo tomemos las cosas que llegan a nuestra vida. Para cambiar un poquito lo que venía hablando Albeiro, yo voy a devolverme en la historia cómo es que el sector salud ha venido trabajando los datos desde que comenzó el sistema de información, por allá en el año 1975. Entonces, tomo el control. Bueno, ya Albeiro les habló un poquito de mí. Yo soy ingeniera informática, soy tecnóloga en sistemas de información en salud, tengo una experiencia de alrededor de 25 años, en donde he trabajado en diferentes instituciones hospitalarias de diferentes niveles de complejidad y en secretarías de salud de igual número de municipios con el manejo de la información, y he sido soporte de todos los temas de vigilancia epidemiológica y salud pública. Soy especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín y actualmente, pues enamorada de los datos, estoy cursando una maestría en ciencia de datos en una universidad mexicana, obviamente a través de la virtualidad. Y me encuentro participando en el grupo SBITE como Project Manager del Health Sector,
que es más o menos pues, como una promotora de proyectos en el sector salud. Muy bien. ¿Cómo ha sido esta evolución? Como les dije ahorita, desde alrededor del año 1975 empezó a funcionar un poquito el sistema de información en salud, obviamente de manera muy incipiente, muy diferente a lo que hoy tenemos. Eso fue antes de la Ley 100, ese sistema solo funcionaba para hospitales públicos, no había realmente, antes de la Ley 100, no había muchas IPS, habían algunas pequeñas clínicas de manera privada, pero no tenían el auge que hoy en día tienen. Y obviamente estaba el Instituto de Seguros Sociales, que tenía su propio sistema y no se regía por el Sistema Nacional de Salud ni por el Subsistema de Información en Salud que para esa época estaba. ¿Cómo funcionaba ese sistema de información? Era algo completamente manual, así como ustedes ven en la gráfica. Estábamos atiborrados de papeles, de hojitas, el médico registraba, no sé si a alguno de pronto le tocó, o yo ya estoy muy mayor, pero era un proceso que el médico tenía unas sábanas, así se llamaban porque eran grandes hojas, y en esas hojas registraba la información de los pacientes que atendió en ese día. Regresaba su sábana en la tarde y la persona que procesaba la información las organizaba, las verificaba, los errores extrañamente eran muy pocos y a partir de ahí se sacaban unos indicadores que realmente eran unos indicadores muy básicos, pero que para el momento funcionaban perfectamente. A partir del año 1993, que es cuando nace la Ley 100, se introduce el sistema de información como una obligación dentro de la norma. ¿Qué viene con ese cambio además? Viene la unidad de pago por capitación. Recuerden que ya cambiamos, la Ley 100 nos cambia, el sistema de salud nos introduce en el sistema en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y esto trae una cantidad de cambios. Trae los fondos de pensiones, trae las ARL, trae el sistema de salud como hoy lo conocemos. En ese concepto de UPC es que antes no teníamos pues que pagar una unidad de pago por capitación por persona, no existía ese concepto, no existía el concepto de afiliación como hoy lo conocemos, y es muy importante porque ese es uno de los grandes focos de información que tenemos y que hoy en día todavía trabajamos. Introduce entonces la obligación de reportar a todos los niveles de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud e introduce también el castigo, ¿cierto? No reporta, entonces usted se hace acreedor a una sanción. Y bueno, la afiliación como tal al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con ese cambio entonces llegan las bases de datos. Las bases de datos que hoy en día todavía manejamos. Las bases de datos de afiliación, a cesantías, a pensiones, a riesgos, a salud. Las bases de datos de defunciones y nacimientos, que desde esa época ya viene trabajándose. Antes se trabajaba en un formulario físico y pues eso se almacenaba. Ustedes se imaginarán la cantidad de documentación que se generaba en esa época, y hoy en día se sigue manejando ya con un esquema muy diferente, casi 100% online, no 100%, porque para el registro civil todavía es necesario que entreguemos un formato físico, pero la información como tal, los datos de defunciones, de por qué se murió, cuándo se murió, fue un accidente, fue un homicidio, todas esas cosas que son de carácter privado, que no son conocidos por nadie, que el DANE los tiene en reserva durante 30 años, esa información se digita de una vez en línea, no pasa por ninguna persona, es el médico quien está responsable de ese documento. Ahora en esa época,
trabajábamos los RIA. No son los RIAs de hoy, no son las rutas integrales de atención en salud que hoy conocemos y que llegaron con todo el boom de la política país, del modelo MIAS. Estos RIA eran los registros individuales de atención, son los antecesores de los RIPS y tuvieron muy poca acogida, fueron más bien mal diseñados, no cumplían el objetivo, se tenían que hacer manuales. En esta época todavía, más o menos estamos hablando del año 98, no existía el auge de los computadores, sí había computadores, pero el Ministerio de Salud no había introducido como tan fuerte el concepto y la información se hacía manual con el fin de poder entregarle a la EPS la copia respectiva de la atención del paciente. Y por último llegan los RIPS, que llegan en el año 2000 con la resolución 3374 y bueno, hacen un cambio importante, tienen una connotación distinta, ya se arregla un paquete de información a través de software y hoy en día las instituciones hospitalarias, todas en su mayoría, tienen un sistema, un software de diferente índole que incluso ya tiene la historia clínica como eje central de la generación de los datos. ¿Qué pasaba entonces en esa época? Teníamos muchos errores en los repositorios de información o en las bodegas de información. Teníamos muy baja calidad de los registros, no estaba estandarizado, tenían un nivel de detalle importante, pero no el suficiente. Tal vez tenía variables que no llegaban a aportar buena calidad de información. Se requerían varias fuentes de información para lograr llegar a tener una base de datos confiable y habían bases de datos similares, que lo que hacía era redundar y pues hacer más difícil el sistema de información y el trabajo que hacían las personas en esa época. Bien, entonces, CISPRO, que es nuestra bodega actual de información, CISPRO entra en el año 2011 aproximadamente, pues como tal a ser parte del sistema integral de información del ministerio. Busca articular la información y administrarla, busca tener un sistema más robusto, tener un sistema mejor diseñado y que cumpla los propósitos que son la toma efectiva de decisiones en las instituciones hospitalarias y en el sector salud como tal. Bueno, como les decía, CISPRO nace porque algunas fuentes de datos quedan contenidas en otras fuentes, entonces se redundaba. Y esto hoy todavía lo vemos, no tenemos el control del 100% de la información. Hoy en día todavía un paciente llega a una institución hospitalaria y tiene que, además de hacerle los RIPS respectivos por cada una de las atenciones que tiene, me explico. Una persona entra en servicio de urgencias, en el servicio de urgencias por las atenciones que le haga, bien sea una curación, bien sea una atención médica, una observación, por cada una de esas acciones le tienen que hacer un RIPS. Si le ordenan medicamentos, hay un RIPS para medicamentos. Si le ordenan traslado asistencial a través de una ambulancia, hay un RIPS. Si el señor por casualidad requiere una vacuna, entonces además hay que hacerle pues el RIPS por la vacuna. Pero paralelo a esto, entonces hay que llenar la historia clínica, aparte al RIPS, hay que diligenciar el PyWeb, que es el software mediante el cual se registran todos los datos de vacunación y así sucesivamente. Y si fuera de eso tiene un evento de interés en salud pública, entonces hay que llenarle los datos en el Civigila. Todas y cada una de estos aplicativos que yo les acabo de mencionar requiere que el paciente informe su documento de identidad, su nombre, su edad, la dirección, el teléfono
y redundamos en la cantidad de datos que tiene que informar, y con una sola vez que los hubiera dado debería ser suficiente. Pero como los software no conversan entre sí, no están integrados, no hay un repositorio único, entonces el señor tiene que dar su información 4 veces. Para poner un ejemplo. Aparte de esto, me devuelvo, qué pena, los actores no usan la información. Se produce información, se produce información, se produce información en grandes cantidades, pero nadie usa la información. El ministerio la pide, la procuraduría la pide, la gobernación de cada departamento la pide, se llenan de información, pero a la hora de generar, pues, valor con ella, no se hace porque estamos desbordados en la cantidad de acciones y en la cantidad de información que tenemos, que no es la mejor. ¿Qué retos tenemos entonces? Integrar y cruzar las fuentes en el proceso de integración, usar esa información que realmente nos sirva para tomar decisiones, que realmente nos sirva para orientar programas, proyectos que le den utilidad a esa información y que a su vez le sirva a los municipios, a las entidades territoriales, a las entidades prestadoras de servicios de salud, pues le sirva de algo, ¿cierto? Le sirva para orientar su quehacer y disponer la información de manera adecuada. Ahora, en cuanto a la depuración, pues el trabajo es grande. Tenemos que hacer una depuración consciente de las fuentes y tenemos que hacer un mejoramiento de las fuentes. Empezando, ¿por qué? Por capacitar a quienes toman los datos, porque a veces parecemos máquinas que simplemente escuchamos a alguien que nos dicta una información, la digitamos, pero no tenemos conciencia de para qué es importante ese dato y a veces ni lo hacemos bien, ¿cierto? Cuando vamos a necesitar la información, los teléfonos no coinciden, la persona no vivía en ese barrio, no vivía en esa dirección, es más, no vivía en ese municipio y desafortunada o afortunadamente en nuestro departamento y en nuestro país, los sistemas de información están orientados al municipio de residencia. Ocurre un caso de COVID, se le carga al municipio donde vive el paciente. ¿Para qué? Para poder ir a buscar al paciente y hacer las acciones a las que tiene derecho y que debemos hacer para mitigar el contagio. Por último, en el flujo de información, pues es aclarar y simplificar ese flujo de información que hoy es un poco complejo. Las gráficas de flujos de información son complejas, no todo el mundo las entiende y si no las entiende el de arriba, mucho menos las entiende el de abajo. Y el tema de la portabilidad de los datos, que es un tema pues de moda y que viene en furor. Bueno, esto es más o menos cómo funciona hoy en día la bodega CISPRO. Tenemos una bodega de datos única, a pesar de que esa bodega de datos es única, tiene muchas fuentes y todas las fuentes son redundantes. Tenemos registros administrativos, tenemos encuestas y estudios, tenemos programas especiales, tenemos una cantidad de información que sale a partir de las atenciones que hacen las IPS y esto nos lleva a tener observatorios nacionales de diferentes temas, a tener cubos de información que pocas veces en el año se usan y a tener otros repositorios diferentes a la bodega de datos única de CISPRO. Aunque el sector entonces ha tenido grandes cambios, no se ha fortalecido ese productor primario de información y vuelvo y repito, tenemos que empezar por concientizar a quien toma el dato, porque con base en eso es que se puede generar una buena cantidad de información. A través del tiempo entonces se ha aumentado la complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de software, tenemos gran cantidad de bases de datos, tenemos la base de datos de Sisbén, tenemos las bases de datos de aseguramiento, todas las que mencionamos ahorita, y a eso se le suman otra cantidad más grande que no pues viene al caso mencionarlas, pero que en otra oportunidad las podemos mirar.
la estandarización de los datos, entonces fácil en los datos, pero no en la parametrización. No es fácil para quien diseña un software entender lo complejo que es el sector salud, y tampoco hay incentivos para mejorar esa toma de información, ese procesamiento de la información, esa captura de la información. ¿Cómo lo hemos hecho hasta aquí? Bueno, pues en el mejor de los casos, no tomemos el caso de los datos físicos. La mayoría de instituciones ha trabajado a través de Excel o a través de Access, y hay otras instituciones que tienen un poquito más de robustez, de experiencia, de capacidad y de recursos, y entonces utilizan un software un poquito más amplio, más de mayor manejo, como por ejemplo el software Tableau, que si ustedes hoy en día entran a revisar los datos de COVID del municipio de Medellín, el municipio de Medellín e incluso la gobernación de Antioquia están utilizando este software para gestionar la información del COVID hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó con el COVID? El COVID, como yo les decía al principio, para algunos fue muy desastroso que llegara el COVID a nuestro país, y ha visto grandes cantidades de... ¿Se cayó? ¿Me escuchan? Ya. Y tenemos grandes cantidades de personas enfermas, y hay fallecidos, y hay una cantidad de cosas, y vino la dificultad económica. Sin embargo, para otros, pues se ha visto como una oportunidad de crecer en todos los temas tecnológicos que hemos venido atrasados, y que a pesar de que Colombia, según un estudio de la OMS y del Banco Mundial, Colombia utiliza el 40% de los medios electrónicos no integrados, el 24% de la información en la historia clínica electrónica y un 36% de la información en papel, y está dentro de los países que mejor uso le da la información, pues estamos muy atrasados aún. Y hace unos años, si no estoy mal, en el año 2014, se empezó a hablar de todo lo que venía, de todos los requerimientos de información, del futuro de los sistemas de información que deberían ser interconectados independientemente del software, que se tomaran los datos y se procesaran desde la fuente, y que se tomaran decisiones en tiempo real con sistemas de información confiables y en línea. A pesar de eso, pues estamos muy atrasados, pero nos aceleró grandemente en 6 meses o en menos de 6 meses. Hemos visto que las instituciones hospitalarias, que los médicos, que las enfermeras, que todo el sector salud ha tenido que dar un vuelco utilizando la web como una herramienta para asignación de citas, utilizando los chatbots, utilizando los dashboards, que son los tableros de información, que hoy en día los vemos todos los días en los noticieros, utilizando redes sociales, utilizando los call centers, los videos y la voz como herramienta para llegar a la población, cosa que no usábamos mucho, que era pocos, digamos que los jóvenes lo utilizan mucho en sus redes sociales, pero que las instituciones no eran muy amantes de utilizarlas. Hoy, el 100% de los procesos, hasta ayer o hasta esta semana que el presidente ha dicho volvamos a la normalidad, pues eran utilizadas 100%. Citas se dan a través de páginas web, atendíamos a los pacientes a través de telemedicina, teleconsulta, utilizábamos los videos y la voz para enviar información al médico y que él nos pudiera revisar los exámenes de laboratorio, las radiografías y demás. Los call centers se fortalecieron porque no todo el mundo tiene acceso a los computadores o al internet, entonces el call center viene a ser muy importante, y a través de las redes sociales hicimos todo un despliegue de información.
Desafortunadamente, pues tuvo que llegar el COVID, o afortunadamente tuvo que llegar el COVID para que nos diera la patadita y arrancáramos en esto, porque hablamos de telemedicina desde hace mucho tiempo. En el caso de Antioquia, la gobernación de Antioquia ha intentado instaurar la telemedicina como un proceso en todos los municipios del departamento, con el fin de que quienes no tienen un internista, un cardiólogo, un ginecobstetra en su nómina, que son los municipios de sexta categoría, quinta categoría, que tienen solamente médicos generales, incluso médicos rurales en su mayoría, pues que tengan acceso a un profesional que los guíe en su quehacer a través de una llamada por telemedicina. Hoy en día nos está funcionando a las malas, pero antes, con todo lo que se pudo haber hecho casi 10 años atrás, pues no tuvimos afortunadamente el eco que se requería para ese entonces. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, que estamos registrando, estamos haciendo registros informatizados de las enfermedades, hacemos aplicaciones para el registro de datos de proveedores, aplicaciones para interacción con los pacientes, los registros electrónicos de salud, porque ya la mayoría tiene una historia clínica electrónica, inclusive los médicos particulares. Tenemos portales de pacientes, tenemos sistemas de prescripción electrónica y las herramientas de telesalud, entre otra cantidad de herramientas que surgieron de un día para otro. Bueno, no es tanto como así, pero que se fortalecieron en este tiempo de pandemia. ¿Qué se necesita entonces para que sigamos avanzando en este proceso? Se necesita gestión de cambio en los profesionales de la salud. ¿Cómo que gestión de cambio en los profesionales de la salud? Es claro que tenemos profesionales de la salud de todas las edades, personas muy jóvenes que son 100% tecnológicas y personas que ya están terminando su vida laboral, que en sus organizaciones, por obvias razones, no tenían el manejo de las herramientas ni ofimáticas ni informáticas, pues no tenían que hacerlo de esa manera. Entonces pasaban desapercibidos y hacían sus registros muy manuales. Hoy todos tenemos que apuntarle al cambio de actitud, de mentalidad, abrirnos a esas nuevas tecnologías, a aprender a cambiar el chip y avanzar en el proceso tecnológico de los sistemas de información. Educar al paciente para disminuir brechas. Y ahí no es solamente educar al paciente, es también que los municipios, que las gobernaciones, que las entidades territoriales hagan un esfuerzo grande por llevar el Internet, por llevar la tecnología a los municipios que no tienen acceso a ella, porque entonces el paciente que no tiene acceso se va a quedar relegado y volvemos al mismo punto en el que llevamos todos estos años, donde muchos municipios no tienen sino 3 horas de energía, 3 horas de Internet, y en 3 horas pues tienen que hacer lo que no pudieron hacer durante las otras 21 horas del día. Conectividad e infraestructura tecnológica adecuadas y estables, obviamente van de la mano con esa educación del paciente y con la gestión del cambio en el profesional. Diseñar aplicaciones que garanticen respaldo de la tecnología a las necesidades de los usuarios, y ahí viene también el tema del respaldo de la información, como hablaba ahorita Albeiro. Revisar procesos antes de automatizarlos o reemplazarlos por plataformas tecnológicas, porque de nada nos sirve que llevemos los errores que hoy estamos cometiendo en físico a una herramienta tecnológica, porque entonces va a ser aún más desastroso. Y pues disminuir las barreras de acceso desde todo punto de vista, no solamente geográficas, sino en todo el sentido. Bueno, yo creo que esto es lo que yo tengo para hablar el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues al final espero sus preguntas, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Luz Estela, muchas gracias y cerraremos entonces esta primera conversación sobre transformación digital en salud, agradeciendo a todos los que han permanecido en esta sala durante este tiempo compartiendo un poco en términos prácticos cómo usted puede desarrollar iniciativas
quizás en el sector salud, fruto de la pandemia, la urgencia mató lo importante y estábamos en un escenario de guerra, algunos lo llamaron así, fruto de la atención de la pandemia, y muchos quedan sensibilizados alrededor de la vivencia y también del conocimiento que han adquirido hoy de cómo comenzar a desarrollar iniciativas que pueda transformar mi vida profesional, el área de la empresa o también la organización en la cual yo trabajo o lidero. Y aquí solamente mencionar algunas ideas, y es, la primera es que usted tiene que definir primero en el proceso de transformación por dónde va a comenzar. La transformación digital, tener en cuenta, nos va a ayudar a ser más productivos y a ser más competitivos. Cuando hablamos de productividad es cómo dentro de mi organización voy a poder ser más eficiente en la operación de mi negocio, ¿cierto? ¿Cómo voy a ser más eficiente en la asignación de citas, en el número de llamadas que voy a atender, en el número de respuesta a las diferentes PQRS? Entonces ahí nos decía muy bien Luz Estela, en el marco de la pandemia se empezaron a utilizar nuevos desarrollos, como fue, ejemplo, la asistencia virtual a través de los diferentes chatbots. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ser eficiente operacionalmente. Pero también tengo que analizar si quiero ser competitivo. Esto es, cómo voy a generar nuevos productos y servicios que me generen valor en el mercado, y de esa manera yo voy a atraer a más clientes o mayor satisfacción a mis clientes, o van a disminuir las PQRS, que es uno de los estándares de calidad a través de los cuales me evalúan, y voy a tener mayor o mejor calificación por las entidades de vigilancia y control. Entonces, por eso, en esa gráfica usted va a encontrar que es transversal a lo que se está trabajando, a lo que vamos a trabajar es si usted quiere ser productivo, competitivo, y con base en eso enfocar en una de las tres iniciativas es si se va a enfocar en el cliente, que en un marco normativo que la Telesalud lo llama usuario, pero realmente para nosotros es el paciente, o si vamos a ser eficientes, ya le mencioné, o si vamos a desarrollar nuevos productos y servicios. Esto como de marco general, pero más adelante estaremos extendiéndoles invitaciones a desarrollar algunos talleres prácticos para desarrollar algunas iniciativas, para explicarles más un paso a paso a través de metodologías ágiles, cómo podemos ayudarles a que usted haga el proceso de transformación digital. Y aquí solamente mencionarle cuatro áreas o aspectos en los cuales desde el sector salud pueden comenzar a transformar en el área digital. Primero, la telemedicina. Recuerde que ya la telemedicina, a través de la resolución y de la resolución 3100, es reconocida como un nuevo modelo de prestación de servicios. Antes solamente existía el modelo intramural y el extramural, ya tenemos la prestación de los servicios, lo cual se convierte en una gran oportunidad para disminuir las brechas de acceso, de oportunidad, como lo mencionaba muy bien Luz Estela en su presentación. Pero lo importantísimo en el tema de la telemedicina, y uno de los retos que hay en una de las variables de la telemedicina, es la parte de interactividad a través del telemonitoreo. Cómo yo puedo estar a través de un dispositivo de manera permanente, estar monitoreando el estado del paciente que está en una condición crítica y que por la distancia no me dan los costos para atender un profesional de la salud, un auxiliar de enfermería, una enfermera de manera presencial, o por el contrario, cuando emerja una circunstancia bastante compleja, pues me dé un sistema de alerta y yo de manera remota puedo activar una cadena de respuesta. Entonces, esa es un área que ha tomado mucha fuerza, apenas está comenzando el despliegue del conocimiento e iniciativas de esto. Aquí podemos y tenemos las capacidades para ayudarles. En uno de los talleres futuros que desarrollaremos, esperamos contar con una iniciativa que hagamos junto con su organización y luego compartirla como un caso de éxito. Tenemos también el tema de la historia clínica, el corazón de los datos reflejado de la prestación de los servicios de salud está en la historia clínica, ¿cierto? Siempre ha existido un proceso muy manual. De manera reciente
algunas organizaciones más del sector privado o algunas ya del sector público se han metido en el tema del software de historia clínica, pero aún hay muchos retos y oportunidades en la información, tanto para la captura, para análisis de esta información, también el ejercicio de interoperabilidad que les mencioné durante mi conversación inicial, pero asimismo cómo interrelacionarla con el nuevo modelo de prestación de servicios que es la telesalud y la telemedicina. El tercero, muy importante, el sector salud tiene una gran experticia y es que vive permanentemente trabajando a partir del análisis de riesgo, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros hacemos todo el proceso de historia clínica, empezando la identificación, anamnesis, las ayudas diagnósticas, finalmente lo que uno determina a partir del pronóstico es cuál es el riesgo que tiene el paciente de esta enfermedad o de llegar a esta condición, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo en salud es fundamental y toma total protagonismo en esta nueva era y los datos nos ayudan fuerte y poderosamente. Ejemplo, en los pacientes de alto costo, ellos están ya en una situación desafortunada y la responsabilidad de las entidades de prestación de servicios de salud, tanto IPS como EPS, es cómo garantizar, primero, por la naturaleza y la razón de ser del sistema de salud, mantener la salud del paciente en el presente y también bajo ejercicios de predictibilidad en el futuro, poder yo establecer cuál es el mejor plan de tratamiento y los mejores tiempos para que este paciente, con las proyecciones ya a partir de una analítica predictiva, mejorar y mantener el estado de salud. Entre otras, porque el segundo componente que debe tener una entidad que tanto administra o presta los servicios de salud es tener la salud financiera. Y usted sabe que un paciente de alto costo que no esté bajo un estándar de salud adecuado, sin duda, ahora con las últimas reformas estatutarias del sector salud, el paciente sí o sí hay que atenderlo y ese es el deber ser. Así que toma bastante fuerza los datos como el mejor aliado para trabajar la razón de ser de la salud, que es prevenir la enfermedad o las condiciones que agraven la condición de enfermedad y mantenga la salud del paciente. Y por último, otro escenario de gran oportunidad, mis queridos amigos de esta sala, y es el proceso de la biotecnología. Tomó bastante fuerza a propósito del tema de la COVID, pero apenas va a comenzar a emerger el escenario de oportunidades alrededor del ADN y de los datos. Permítanme hacerle la siguiente analogía. Así como una semilla de un alimento, el tomate, hay una información genética que si tú la siembras en un terreno fértil, te va a dar un número X de árboles de tomate, tomateras. De igual manera, el ADN como una semilla es una gran cantidad de información alrededor de la cual el sector de la salud puede proveer grandes oportunidades de futuro. Don Albeiro. Ahí, sí, ¿quién me habla? Permítame, yo aquí lo interrumpo. Si está presentando algo en la presentación, no se ve, todavía estamos viendo el que se necesita donde dejó de hablar Estela. Qué pena, yo lo estoy proyectando. Ok. ¿La vas a proyectar o qué debo hacer yo? Volver a proyectarlo para ir al ritmo de lo que estabas hablando, volverlo a proyectar. Ok, ya lo estoy haciendo. Muy bien, estábamos hablando entonces de las 4 áreas, son solamente dos diapositivas, vamos a pasarla rápido, ya estamos terminando. Y mientras vamos a esa diapositiva entonces, porque con ella cerramos, decirles entonces, como lo dijimos en la parte introductoria, que este es el inicio de unas conversaciones a través de estos webinars y esta nueva realidad que tenemos, que como empresa hemos comenzado a tener con cada uno de ustedes en el sector de la salud. Queremos invitarles a que a través del correo electrónico en el cual se les envió el link de esta reunión, usted nos comparta si tiene algunos temas que quiere que nosotros compartamos
en estos programas que vamos a seguir desarrollando mínimo una vez cada mes. Y asimismo, si usted tiene algún reto, alguna necesidad, alguna oportunidad, alguna amenaza, estamos también poniendo en práctica uno de los elementos que nos ha dejado la pandemia de la COVID, es desarrollar un espíritu de trabajo colaborativo y en comunidad para rápidamente resolver los problemas que tenemos. A propósito del proceso de reactivación económica, si usted y yo actuamos de una manera individualista, que es una de las formas de trabajar, seguramente usted, de acuerdo a sus capacidades, podrá resolver sus problemas, pero sería mucho mejor y aportaría mucho valor y también lo aceleraría rápido las soluciones si trabajamos en equipo. Entonces, si usted tiene algún reto, necesidad o oportunidad, no dude en presentárnoslas, y si quiere que trabajemos algún tema específico, cuente con nosotros. Esta era la diapositiva que estábamos compartiendo con respecto a las iniciativas, el aspecto de productividad y competitividad, los 3 enfoques que usted puede trabajar, la parte del cliente, la eficiencia o la innovación, y aquí les estaba presentando el aspecto de las 4 iniciativas en las cuales usted puede comenzar a trabajar ya y cuenta con nuestro apoyo para hacerlo. En la transformación digital toma tiempo, es un proceso cultural, como lo ha dicho muy bien Luz Estela, y también es de ensayo-error. Hay que desarrollar ese espíritu de riesgo para comenzar, pero también esa capacidad y esa resiliencia para que si en la primera oportunidad no nos sale como esperábamos, pues hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir hasta que logremos nuestro propósito, y entender que la transformación se va dando por áreas, por proyectos específicos, hasta que logremos que toda la organización está permeada por la transformación digital. Bueno, esta imagen que uno alrededor de tantos diseños que se hacen y que uno encuentra en la gran red de internet, significa muy bien el futuro hacia donde vamos, ¿cierto? Les animaría a que investiguen un poco sobre un concepto que se ha proyectado a algunos científicos, que se llama la singularidad tecnológica, en el cual en el 2040 se plantea habrá un alto y un despliegue en el desarrollo del ser humano integrado con la tecnología. Ya hay mucha base documental sobre este concepto y esto nos va a impactar poderosamente en el tema de la salud. Así que antes, como colombianos y latinoamericanos, éramos sociedades basadas en el desarrollo agrícola, la agricultura, pero sin duda con el desarrollo tecnológico que hemos mencionado acá, algunos de ellos, pues hay una fusión ahora entre este tipo de generaciones. Queremos, antes de terminar entonces, extenderles una invitación para que en sus organizaciones seguro tendrán el interés de participar en otras actividades que estamos desarrollando como organización. Aquí ustedes pueden observar este evento que tenemos el próximo 9 de septiembre, donde vamos a hablar sobre cómo podemos hacer el análisis de riesgos de la pérdida de información. A propósito de lo que mencionamos, esta transformación digital basada en los datos nos trae unos riesgos. Entonces, para no quedar iniciados con respecto a cómo entonces poder analizar cómo medir ese riesgo de identificar o medir ese riesgo de perder la información, tenemos ya este evento para el 9 de septiembre. Les estaremos enviando esta información al correo electrónico que usted inscribió y también cómo puede inscribirse a este nuevo evento. Y queremos terminar con una reflexión más allá de los desarrollos, de los procesos complejos como la pandemia y en los procesos de tecnología. No olvidar que somos seres humanos y así logremos una gran aceleración tecnológica, debemos mantener primero en ser grandes seres humanos antes que hacer. Y esta es una frase que traemos de un autor, de un psiquiatra bien interesante que se llama Augusto Curi, de un libro muy recomendado para su lectura en este tiempo todavía, que seguramente estará trabajando desde casa, que se llama El vendedor de los sueños, donde plantea que en plena era digital los sentimientos primitivos aún siguen vivos. Entonces la invitación es para que no solamente logremos trascender en el desarrollo tecnológico de nuestras organizaciones, sino que el desarrollo socioemocional de nuestras vidas siga siendo fundamental y lo sigamos trabajando
para mantener unas sociedades y una sociedad más emocionalmente estable. Bueno, agradecemos a todos por participar. No sé, Sebastián, si tuvimos alguna participación, alguna pregunta para pasar al tiempo de respuesta. Sebastián, ¿qué reporte nos tiene? No, señor, hasta la fecha todo ha sido bastante claro, no hay dudas. Sin embargo, abrimos el tiempo. Si alguien tiene una duda, una inquietud, puede manifestarlo, puede alzar la mano a través de la plataforma y también se le va a dar la palabra y adelante con la sesión de preguntas. Pero a la fecha nadie ha manifestado nada a través del chat. Ok, bueno, siendo así, entonces queremos agradecer a todos por participar. Hemos cumplido la agenda que habíamos propuesto y vamos hasta las 3:30 de la tarde, siendo las 3:27. Damos por terminada esta charla, esta conversación, este webinar de transformación digital en el sector de la salud. En próximos días usted recibirá esta grabación y las memorias digitales de la presentación que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y una feliz tarde y adelante. Cuente con nosotros en su proceso de transformación digital. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto.